Welcome back. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete del secretario de Estado de Estados Unidos. Gracias por volver al programa. Thank you for coming back on the program. Me alegra estar contigo, Glenn. I wanted to ask you about Quería preguntarle por la posición en la que se encuentra ahora Estados Unidos, porque supongo que la posición hegemónica del Reino Unido en el siglo XIX y la posición de Estados Unidos en el siglo XX, también como hegemón, se organizaron en gran medida en torno a la estrategia de una potencia marítima, es decir, dominando las rutas marítimas que conectan físicamente el mundo. Y manteniendo divididas a las potencias terrestres, vemos que las potencias marítimas pueden gobernar el continente euroasiático e incluso el mundo desde la periferia marítima. Por eso también vemos la separación de los alemanes y los rusos como algo de lo que los británicos siempre se aseguraron, o la separación de China y la Unión Soviética. splitting China from the Soviet Union. Anyways, a US grand strategy. En fin, la gran estrategia de Estados Unidos tras la Guerra Fría, como sostuvo Brzezinski, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, consistía en consolidar la unipolaridad. Eso significaba que Estados Unidos tenía que hacer lo mismo, mantener divididos y debilitados a sus adversarios. Dijo que había que mantener dependientes a los vasallos y, por supuesto, que Estados Unidos debía dominar militar, económica y tecnológicamente. Así que supongo que lo que define este momento histórico, este giro hacia la multipolaridad, es la distribución del poder. Ahora vemos el ascenso de rivales, grandes rivales como China, Rusia e Irán. No solo están creciendo, sino que además se están acercando mucho más. Not only are they growing, but they're getting much closer. We see America's partners or vassals. Vemos que los socios o vasallos de Estados Unidos quedan en una posición mucho más vulnerable. Se debilitan, sus intereses empiezan a desviarse de los de Estados Unidos. Y en fin, en esencia, el hegemón parece estar sufriendo lo que Kennedy calificó de sobreextensión imperial. Asumir demasiados compromisos globales en un momento en que debería, supongo, adaptarse a nuevas realidades. Me preguntaba si está de acuerdo con este análisis. Y si es así, ¿qué tiene Estados Unidos? Empecemos con una pregunta enorme, ¿le parece? Let's start with a massive question, shall we? I do in part agree, but let me En parte, estoy de acuerdo, pero permítame dar un par de puntos de vista adicionales si quiere. En primer lugar, en esta exposición de cómo suelen suceder las cosas, ya sea en Gran Bretaña o en Estados Unidos hoy, o si retrocedemos a otros imperios, nadie contó con el personaje que tenemos ahora mismo al frente de nuestro gobierno. Nadie contó con que la situación, que creo que se está volviendo bastante grave para el imperio estadounidense, se viera acelerada, agravada y profundizada de esta manera por, voy a decirlo, no solo un estafador voluble y extraño que en algunos aspectos muestra signos de demencia profunda. ¿Qué otros adjetivos podría usar? Grifter, what other adjectives could I use? President with almost complete Un presidente con un poder casi absoluto debido a la confluencia de lo que yo llamo el Estado de Seguridad Nacional, y lleva construyéndose desde 1945, especialmente en su configuración actual. La Ley de Seguridad Nacional de 1947 trazó en cierto modo sus líneas generales. A Harry Truman no le gustaba. Desde luego no le gustaba todo lo que se asociaba con ello. Pero está ese Estado y luego está el otro Estado. El otro Estado es el Estado capitalista depredador. Y todo lo que tenemos en esos dos esfuerzos de construcción estatal, especialmente desde 1945, ha estado en estado embrionario durante nuestros más de 250 años. Yo diría que durante décadas, 300 años, si se quiere incluir a los británicos como complemento de ello o como quienes lo enseñaron. as a adjunct to it or a teacher of it. What you have now is you have crossover. Lo que tenemos ahora es que hay solapamientos entre estos dos estados. You have Tenemos, por ejemplo, a ExxonMobil, ExxonMobil, cuyo principal cliente en todo el mundo es el Departamento de Defensa. ExxonMobil es claramente miembro del Estado capitalista depredador, y el Pentágono es el principal integrante del Estado de Seguridad Nacional. Y el Pentágono es el mayor comprador de los productos de ExxonMobil y de otras empresas del Estado capitalista depredador.
Y tenemos a Lockheed Martin, con un pie en ambos campos, como ocurre con la mayoría de los 6 o 7 contratistas de defensa. Fabrican armas para el Estado de Seguridad Nacional, pero son, sin duda, los miembros más recientes y mejor pagados del Estado capitalista depredador. Así que tienes esos dos proyectos de construcción estatal que están chocando ahora mismo, gestándose desde 1945 y chocando ahora mismo. Y todo el aparato se entiende completamente mal, quizá ni siquiera sea posible entenderlo y se está utilizando mal. Incluso en la configuración en la que existe, lo está utilizando mal un idiota. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se llega a ello en primer lugar? ¿Cómo se sale de ello? Estoy de acuerdo con tu resumen. Eso sí, estamos ante otro momento en el que, y creo que esto es clave para quienes quieren entender las dinámicas globales, Trump puede estar profundizándolas, haciéndolas más intensas en ciertas áreas. Pero en última instancia, no controla estas dinámicas globales, ni él ni nadie más en Occidente. Podemos luchar, presionar y demás, como estamos haciendo, Europa en particular, nosotros en particular. Pero no se pueden controlar estas dinámicas, porque creo que son inexorables. Y usted lo ha definido. Para mí es demasiado simplista decir que se trata de las potencias marítimas frente a las potencias continentales. Con las potencias continentales mostrando, por primera vez en unos 2000 años, toda su fuerza y su inclinación por la victoria. Y las potencias marítimas retrocediendo, básicamente. Y permítame añadir una nota al respecto, solo un segundo, y decir que el ejemplo más singular, el ejemplo por excelencia de ese retroceso de las potencias marítimas, será cuando Irán hunda un portaaviones, o quien sea. Alguien lo hará. Los portaaviones, el buque capital de la concentración de poder marítimo, por así decirlo, principalmente de Estados Unidos, por supuesto, aunque otros también los tienen. Eso está cayendo. Y cuando caiga, hasta cierto punto, va a arrastrar consigo al régimen marítimo. La única razón por la que ni siquiera se acercan a Irán es que tienen un miedo mortal de cruzar esa línea en la que Irán sea el país que lo haga. No son Afganistán, no son Siria, no son ninguno de esos países a los que te acercas navegando, lanzas unos cuantos misiles de crucero y luego dices, ¿ves lo que he hecho? No. Van a dejar fuera de combate uno de esos grandes buques capitales, que es el símbolo por excelencia del grupo marítimo, por así decirlo, liderado por Estados Unidos, por supuesto, y añadir otra potencia terrestre, esencialmente una potencia terrestre. Tiene algo de marina, pero Trump ha destruido toda la marina. Pero en esencia es una potencia terrestre, y es una potencia terrestre enorme, del tamaño de Europa Occidental, con 92 o 93 millones de habitantes, y en una posición geográfica buena y sólida, con muchos recursos naturales, que si se explotaran adecuadamente, la harían aún más poderosa. No solo tienen petróleo y gas, y los has sumado a Rusia y China. Así que ahora tus potencias continentales no solo son enormes, sino que se extienden por todo el mundo. Rusia, por sí sola, el país más grande del mundo. Añádele China, añádele Irán. Ahora las potencias continentales son formidables, tanto por su potencial como por su fuerza real. Y el imperio estadounidense y las potencias marítimas están retrocediendo. De hecho, las demás potencias de ese grupo no aportan realmente demasiado al componente marítimo de su poder. La única potencia marítima realmente fuerte, y esa fuerza se está desangrando cada día, es Estados Unidos. Así que en esta lucha global inexorable, creo que estaba predestinado, por así decirlo, por Dios y la providencia, que el poder volviera a desplazarse hacia Oriente, de donde vino hace 2000, 3000 años, y que China fuera el principal imán. Todo eso está siendo disputado, por supuesto.
Pero la disputa ahora es absurda. Y es absurda por este caballero, uso el término con cautela, sentado en la cima del imperio estadounidense, y por la obediencia que le está rindiendo el resto del establishment que nuestros padres fundadores construyeron. El último ejemplo es que los republicanos cedieron y aprobaron a su abogado como fiscal general, aunque él ya es, de facto, el fiscal general. Así que no fue un gran cambio, pero estamos desmantelando el propio tejido interno de nuestro ser, nuestra esencia como Estado en el mundo. Al mismo tiempo, estamos librando esta contienda con un líder absolutamente incompetente para librarla. Y no voy a decir que haya demasiada gente por debajo de él, en el poder legislativo, los tribunales o cualquiera de las otras partes del gobierno, que sea lo bastante competente como para tomar el relevo. Ni siquiera estoy seguro de que haya alguien lo bastante competente como para derrotarlo en unas elecciones y revertir la situación, por decirlo de algún modo, desde esa perspectiva. Así que estamos en un aprieto, Glenn. Estamos en un aprieto. Y porque sí ganamos tanta fuerza, castigamos a tanta gente en el mundo y destruimos tantas civilizaciones en el mundo. Quiero decir que ahora se nos odia tanto como se nos considera locos. Y no sé cómo se compensa eso mientras intentas arreglar lo suficiente para que al menos puedas salir con bastante dignidad. Ya sabes, quizá algo parecido a cómo salió Inglaterra tras la crisis de Suez del 56. No es un ejemplo realmente bueno, pero aún así es el fin de un imperio. Inglaterra había empezado, Gran Bretaña había empezado a decaer mucho antes de eso. Pero no sé cómo plantear esto en términos geopolíticos, geoestratégicos, en términos de un desplazamiento inexorable del poder y afrontarlo con lo que tenemos ahora mismo en Washington. No sé cómo se puede desmontar todo esto. Deberían haberlo sometido a un juicio político. Deberían haberlo destituido. Deberían haberlo sacado de Washington escoltado por la policía. De hecho, probablemente debería estar en la cárcel, pero no lo está. Y eso, en una escala menor, demuestra la insuficiencia de nuestra estructura actual y su debilidad, además de cómo se ha ido atrofiando durante los 250 años que lleva en vigor. Ahora estoy leyendo por segunda vez John Adams, de David McCullough, y encuentro comentarios realmente interesantes de Adams, Jefferson, Madison, de todo aquel grupo, Hamilton y Washington. Incluso yo encuentro comentarios interesantes que subrayo, y luego trazo una línea y escribo una pequeña nota al margen sobre cómo se aplican a la actualidad. Y resulta inquietante cuántos de ellos vieron venir esto de forma incipiente, pero aún así lo vieron venir. Adams, probablemente porque pensaba que cualquier democracia acabaría destruyéndose a sí misma, pero otros lo vieron más en los términos que estoy usando ahora, expresados en su propio lenguaje, especialmente cuando estalló la Revolución Francesa y todo el mundo estaba un poco, ya sabes, Jefferson por un lado, me encanta lo que están haciendo los franceses, y Adams por otro, diciendo lo mismo que Burke, cuidado, esto es una tragedia de primer orden. Sí, y de aquel tumulto surge una especie de mirada a lo que está ocurriendo hoy que te dice que no vamos a salir de esta. Este es el final. Ahora bien, ¿qué significa eso? No significa necesariamente que Estados Unidos deje de ser un país en el mundo con 340 millones de personas y todo lo demás, intentando convivir e intentar llevarse bien. Pero sí significa que nuestro poder se ha acabado. Nuestro poder a escala mundial se ha acabado. La cuestión es cómo afrontamos este corto plazo, que podría ser muy destructivo, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás, y cómo lo superamos hasta llegar, por así decirlo, a un terreno llano que sea razonablemente compatible con nuestro poder reducido y nos permita seguir siendo un país. No sé cómo hacerlo, Glenn. Y es realmente extraño decir eso a mi edad, llegando al final de mis días y viendo cómo mi país, en esencia, se suicida.
That's why I was a bit optimistic initially during the Por eso al principio, durante la campaña electoral de Trump, yo era un poco optimista. Es decir, insistía tanto en la necesidad de acabar con estas guerras interminables y, en esencia, de reducir los compromisos globales y poner a Estados Unidos primero. Yo lo interpreté básicamente como, bueno, por lo que decía, lo veía desde la misma perspectiva. Interpreté que Trump quería reducir el imperio para salvar la república. Claro que está haciendo algo muy distinto, pero es interesante. Como realistas políticos, tendemos a fijarnos en la distribución internacional del poder. Sin embargo, a menudo se ignora el factor humano o el factor de la locura en lo que respecta a los líderes. Porque puede ser irracional asumir que las potencias hegemónicas en declive vayan a comportarse de forma totalmente racional. Y no solo Estados Unidos. Quiero decir, si hoy miras a los líderes europeos, se ven a sí mismos como ocupando una posición única en la historia mundial. Es decir, desde principios del siglo XVI, conectaron el mundo, controlando los mares del mundo mediante sus imperios de puestos comerciales, imperios en toda regla. Así que llevamos ya 500 años de dominio occidental. Y ahora, en un periodo de tiempo sorprendentemente corto, todo se les está escapando de las manos. Quiero decir, los europeos pensaban que en un futuro previsible habría un hegemón colectivo sostenido sobre dos piernas, Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahora todo se está desmoronando. Así que no saben cómo comportarse. Y para mí, esta es una de las cosas que más destacaron cuando leí por primera vez el artículo de Krauthammer en 1990, donde acuñó el concepto del momento unipolar. Él dijo, en esencia, bueno, ahora es un momento unipolar, en el futuro será multipolar. Cuando surjan otras potencias, haremos la transición. Y esta presunción de que los líderes son pragmáticos resulta un tanto asombrosa, porque llevamos 3 décadas y media con la ideología de que somos el hegemón liberal que transforma el mundo. Una vez que se les asigna a nuestros políticos una misión casi divina, resulta un poco extraño asumir que de repente aceptarán, bueno, hay una nueva distribución del poder. Supongo que se han acabado los siglos de predominio. Nos adaptaremos a los chinos, a los rusos, a los iraníes. Quiero decir, creo que sobreestimamos la racionalidad. Creo que tiene razón. Creo que tiene razón. Y el uso que usted hace del término, el que hace Krauthammer y también otros, Francis Fukuyama, me viene inmediatamente a la cabeza. Democracia liberal, o simplemente liberal, no hace más que convertir en una burla lo que estamos haciendo. Estamos matando a gente en alta mar, sin el debido proceso legal. Tenemos a un presidente que habla de crear terror con sus fuerzas armadas. Y somos el peor ejemplo que se me ocurre. En la historia, al menos en la historia moderna, de cómo una gran potencia puede venir por la forma en que lo estamos haciendo. Y el daño que estamos haciendo a todo lo bueno. Y hubo cosas buenas, cosas realmente buenas, que hicimos después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Es algo único, al menos en mi estudio de la historia. No creo que haya un... He estudiado muy a fondo el libro de Mary Beard sobre los 12 Césares de Suetonio y el periodo entre el establecimiento del imperio bajo Augusto, después del asesinato de Julio César, y hasta llegar a Domiciano y esos 12 Césares, y cómo allí todo se fue al infierno. Y creo que Mary Beard escribió ese libro con cierta ironía, pensando en nosotros mientras lo escribía. Se puede percibir la insinuación a lo largo de todo el texto. Throughout the text. Entonces, ¿cuánto de lo que le ocurrió a aquel imperio, cuánto de lo que le ocurre a cualquier imperio, forma parte del carácter de su líder final, penúltimo, o de alguna etapa cercana al final? ¿Y cuánto es simplemente la atrofia del poder, la entropía, por decirlo así? No lo sé, pero sí sé que este tipo, Donald Trump, ha puesto una pátina especial sobre la desaparición del imperio estadounidense y sobre el peligro claro y presente de que él sea capaz, por sí solo, de hacer todo esto.
Y aquí viene lo más importante, y esto me devuelve a Adams y Jefferson, que el pueblo estadounidense no haga nada al respecto. Punto. Porque no estamos haciendo nada, estamos manifestándonos, estamos haciendo campaña, en gran medida, como siempre. Campaigning, largely in the same old vogue. We are doing all manner of things in the streets that we can get away Estamos with. haciendo todo tipo de cosas en las calles que podemos hacer sin que nos lo impidan, pero somos un grupo muy pequeño. La esencia fundamental del pueblo estadounidense está quieta. No hace nada, no expresa su indignación, no se interpone, no levanta barricadas, no fomenta una guerra civil, no hace nada salvo mirar. Y MAGA, por supuesto, todavía, algunos de ellos al menos, miran y aplauden. Aunque como dijo el juez napolitano el otro día, cuando hablé de ese 26% de aprobación, dijo, no conozco a nadie que esté en ese 26%. ¿Tú sí? No. Pero es curioso. Es curioso. ¿Nos hemos vuelto tan gordos y tan tontos? We've grown so fat and dumb, and that's another throwback to Adams. Y eso es otro guiño a Adams, que dice una y otra vez que la única forma de proteger cualquier democracia, con el paso del tiempo, es la educación. Bueno, ya no tenemos educación. Lo que tenemos son escuelas y una educación de mentira. Así que eso lo hemos tirado por la borda. Pero me estoy devanando los sesos pensando cómo se podría poner algo en marcha en este país para frenar parte del deterioro, al menos lo suficiente como para ralentizarlo considerablemente. Y habría que deshacerse de Trump. Habría que deshacerse de Trump. Aunque eso no bastaría. Haría falta un sustituto. Y tendría que ser alguien que entendiera de verdad de qué estamos hablando y se pusiera a intentar hacer todo lo que él o ella pudiera para frenar ese impulso. El primer punto sería de lo que acababas de hablar y de lo que Trump dijo que iba a hacer. Reagruparse, recalcular, volver a casa, por así decirlo, dejando atrás todas esas cargas increíbles que estamos intentando sostener en gran medida por razones monetarias. Por eso, después de escuchar a vuestro general alemán, repasé mis notas y estoy pensando en dos cosas, en dos episodios que me lo indicaron. Uno fue un seminario con Bill Perry, entonces secretario de Defensa, el único ingeniero que ha ocupado ese cargo, y su explicación de que nadie había logrado jamás derribar un objetivo aéreo con una tasa superior al 0,21, y que como ingeniero no creía que nadie fuera a lograrlo nunca. Piensen ahora en Patriot 2 y Patriot 3, y en todas las afirmaciones de Lockheed Martin sobre el resto de la defensa antimisiles. Nada desde tierra va a derribar algo que llegue por el aire, sea lo que sea, con una frecuencia superior a aproximadamente el 21% de las veces, o 2 de cada 10 objetivos. Si son nucleares, ahí tienes un problema. Y al mismo tiempo estaba pensando en lo que hablábamos en aquel seminario y en aquella reunión concreta en relación con lo que Bill acababa de traer consigo sobre la idea acerca de Rusia. Acababa de estar en Moscú. ¿Y cómo pasamos de Bill Perry, que en aquel preciso momento se hacía eco de Colin Powell, Jim Baker, Bush padre y todos los demás, incluido aquel general alemán, que decían que las cosas pintaban muy bien para aquel momento unipolar si lo hacíamos multipolar de inmediato, y por así decirlo, cuidábamos de que aquella manifestación llegara a hacerse realidad, con los rusos como uno de los polos, si se quiere, como ejemplo de cómo podía hacerse y de cómo iba a hacerse? No, sacrificamos todo eso. ¿Y para qué lo sacrificamos? Lo sacrificamos por dinero. Y esa fue la razón de Bill Clinton para ampliar la OTAN. El dinero. Porque a todo el mundo se le hacía la boca agua ante la perspectiva de que todos esos nuevos países de la OTAN compraran los productos de Lockheed Martin. Y finalmente la ampliamos con el grupo que se formó bajo George W. Bush y que se manifestó sobre todo en la administración Biden. Decidimos enfrentarnos a este cambio natural de poder, empezando por Rusia, y utilizar la ampliación de la OTAN y en particular Ucrania como instrumento indirecto para hacer. Pregunta es, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo pasamos de ese momento que con razón usted llama el momento unipolar
a gestionar tan mal la transición hacia el mundo multinodal, multipolar o como quiera llamarlo, que ahora somos los principales culpables de matarlo en la cuna. Y Dios sabe que va a reemplazarlo. Yo sé que lo reemplazará en última instancia. Las potencias continentales, China, Irán, Rusia y otros que se unirán a ellas. Y parece casi inevitable que esos otros se les unan más pronto que tarde. Si es que muchos de ellos no lo han hecho ya, simplemente no lo han anunciado. Por cierto, no paraba de referirse a mi general alemán. De hecho, lo hablamos antes de empezar a grabar. Es una referencia a una entrevista anterior que hice con los dos, con el general Harald Kuat, que fue jefe de las Fuerzas Armadas alemanas y máximo responsable de la OTAN. No quiero meterle en problemas, pero es un hombre extraordinariamente elocuente cuando habla de la historia que mejor conozco. Me impresionó muchísimo que una persona con esa posición vea ahora con precisión hacia dónde nos dirigimos y siga alzando la voz, pese al elevado coste social que existe en toda Europa por cuestionar las verdades y los relatos oficiales. Así que sin duda merece la pena escucharle. Quiero preguntarte, ¿cómo interpretas este militarismo radical que vemos? De nuevo, no voy a limitarlo a Estados Unidos, porque ahora los europeos, recuerdo cuando se burlaban de George Bush por su militarismo. Pues bien, George Bush no es nada comparado con el líder europeo medio de hoy. Pero aún así, toda la idea en el momento unipolar era que el hegemón estadounidense traería la paz por dos razones. En primer lugar, pondría fin a la rivalidad entre grandes potencias, porque ya no habría rivalidad entre grandes potencias, solo habría una. En esencia, la anarquía internacional del sistema internacional habría terminado. Quedaría atenuada porque Estados Unidos actuaría como policía del mundo. Y dado que ese policía mundial era también una democracia liberal, elevaría además el papel de normas más pacíficas que permitirían a los estados coexistir en un plano diferente. Por otro lado, también se veía que eso exigía seguir manteniendo débiles a las potencias rivales. Vimos que las guerras tenían muy poco coste para Estados Unidos y sus aliados, porque bombardeaban a estados más débiles. Las guerras también eran algo que ocurría lejos, y Occidente político podía permitirse asumir muchos costes. Es decir, podía permitirse cometer muchos errores. No tenía que dar prioridad al pensamiento estratégico. En realidad, no era necesario. Me preguntaba si usted ve ahí el origen de este militarismo desbocado, o es el complejo militar industrial, o cómo lo explica. Sé que personas como el embajador Jack Matlock sostienen que, en esencia, adoptaron una mentalidad militarizada cuando empezaron a fingir que la Guerra Fría se había ganado por la fuerza militar, en lugar de mediante la negociación. Así que, como sabe, hay muchas hipótesis distintas, por decirlo así. Pero ¿cómo explica este militarismo rampante que ahora define a buena parte de Occidente político? Es difícil no ver eso como una manifestación de lo que hemos hecho. Quiero decir, afrontémoslo. Tenemos unas 800 instalaciones militares repartidas por toda la Tierra frente a China, que tiene 7, creo. El otro día alguien dijo que 1 o 2. No, tienen unas 7, si las cuentas todas. Y Rusia quizá tenga 11 o 12, si cuentas todo lo que tiene en el extranjero. No suele ser algo que hagan las potencias continentales, si lo piensas un momento. Pero la cuestión es que lo que hemos hecho, creo, en pequeña escala, aunque como un elemento muy importante del conjunto, es sacrificar la diplomacia y todo lo que implica, lo que Fred Hartman llamó las relaciones de las naciones. Y creo que es un término mejor que cualquiera que se haya propuesto, porque evoca a los seres humanos que participan en esas relaciones, las relaciones de las naciones. Y lo hemos sacrificado en el altar de lo que acabas de decir, el poder militar. Y el poder militar es un sustituto triste,
triste, y que casi siempre acaba volviéndose en contra de cualquier Estado que recurra a él, en lugar de la diplomacia. La diplomacia debería ser la herramienta principal, debería ser lo que se practica en el mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo que ha hecho Donald Trump es darle la puntilla a eso. Bueno, quiero decir, el coup de grâce lo ha matado. Lo ha matado por completo. Ya no tenemos diplomacia. Tiene que mentir sobre la diplomacia que se está llevando a cabo con Irán. No hay ninguna diplomacia con Irán. Está mintiendo. No está pasando nada. Y no está pasando nada porque no tenemos diplomáticos. No tenemos diplomacia. Literalmente, no tenemos diplomacia. Marco Rubio ha desmantelado el Departamento de Estado, y desde luego él no es ningún diplomático. Así que hemos tomado lo que dijo Federico el Grande. La diplomacia sin militares es como una orquesta sin instrumentos. Bueno, lo contrario también es cierto. Si la diplomacia no es tu principal enfoque hacia el mundo, y eres una potencia bastante grande, no hay manera de que vayas a relacionarte con ese mundo de una forma que al final no se vuelva en tu contra, para tu descrédito y tu derrota, una y otra vez. Descartarla por completo, como hemos hecho nosotros. No tenemos diplomáticos. Powell solía decir que el principal diplomático de los Estados Unidos de América es el presidente de los Estados Unidos. Ha sido así desde que George Washington aceptó el cargo. Así que cada vez que me veáis actuar como si yo fuera el diplomático de la nación, dadme una bofetada, porque el presidente es el diplomático de la nación. El principal diplomático. Ahora bien, se podría argumentar que George W. Bush tampoco cumplió muy bien ese mandato, pero lo cumplió muchísimo mejor de lo que lo está cumpliendo Donald Trump. Donald Trump ni siquiera sabe qué es la diplomacia. En fin, lo que quiero decir es que hemos descartado probablemente, incluso si eres una potencia en retroceso, si estás bajando y otro está subiendo, como claramente ocurre hoy, la diplomacia es un instrumento clave de tu política, de tu enfoque del mundo. Yo diría que si estás bajando y hasta hace poco estabas en lo más alto, por decirlo así, la diplomacia debería ser aún más el instrumento que empleas en el mundo. Y sin embargo, no lo hacemos. Tenemos portaaviones ahí fuera, frente a Irán. Tenemos bombas. Tenemos todo tipo de parafernalia militar. Y en parte se debe a que genera muchísimo dinero para esos directores ejecutivos y para otros que trabajan en el complejo militar industrial. Pero también se debe en parte a que nos hemos acostumbrado tanto a esto que ya no conocemos otra cosa, ni siquiera la diplomacia. Así que no actuamos, como decía Frederick, con la diplomacia y lo militar de la mano. Salimos con lo militar. La diplomacia es una idea de última hora, si es que llega siquiera a ser una idea. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Es ruinoso. Y lo estamos demostrando ahora mismo. Y además hay que sumar el hecho de que tenemos problemas reales dentro del país. Diría que ahora mismo, la probabilidad de que haya una guerra civil en este país dentro de un año es quizá del 20 o del 25%. No creo que hubiera dicho algo así jamás antes. Pensaba que ya habíamos superado eso de las guerras civiles, pero ya no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Por todo el país hay señales de que este tipo de cosas nos están desgarrando. Y si no es una guerra civil, podría ser un desmembramiento que normalmente acompañaría una guerra civil, pero ocurriendo por sí solo. Así que no estamos bien. No estamos bien. Y creo que hay muchas razones para ello. Pero ahora mismo la personificación de todo eso es Donald Trump. Resulta fascinante hasta qué punto el militarismo sustituyó a la diplomacia. También es extraño que eso ocurriera en Estados Unidos, porque Estados Unidos, como potencia marítima, ha seguido históricamente, igual que los británicos antes que ellos, una estrategia de equilibrio desde el exterior. Es decir, las potencias terrestres suelen necesitar grandes ejércitos permanentes porque tienen muchas fronteras amenazadas. En cambio, las potencias marítimas como Estados Unidos siempre han estado protegidas por el mar.
Así que, al no tener ese gran ejército permanente, pueden centrarse más en el desarrollo económico. Y cuando entran en guerras, la idea siempre era que la potencia equilibradora desde el exterior entrara tarde, cuando los demás ya estuvieran agotados. Enter wars late when the others were exhausted, and instead of seeking large conquests on Y en lugar de buscar grandes conquistas en la Europa continental, el objetivo era que Estados Unidos restableciera un equilibrio de poder, asegurarse de que no hubiera nadie que dominara Europa o Eurasia y pudiera desafiar a Estados Unidos. Pero por eso las guerras terrestres nunca fueron una buena idea para Estados Unidos, ya fuera Vietnam, Irak o lo que sea que se esté haciendo ahora. Incluso la democracia. Ya sabe, Alexander Hamilton, si no me equivoco, señaló en una ocasión que si Gran Bretaña hubiera sido una potencia terrestre europea, probablemente habría sido tan autoritaria como los alemanes o los rusos, porque entonces también habría necesitado un gran ejército permanente, y ese ejército también podría haberse utilizado contra su propia población. Eso significaba que la gente no tendría tanto poder frente a la monarquía. Así que, en resumen, a la potencia marítima se le atribuye mucho de este carácter. Su economía, su estrategia militar, su democracia. Pero lo que vemos ahora es esta hipermilitarización. Todo eso se ha invertido, aunque es algo único de observar. Sí, hemos llegado incluso al punto de que hay gente que dice, como oí decir a una persona en una entrevista hace unos 3 días, que el ejército de voluntarios es precisamente eso, prescindible. Se les puede utilizar. No tienes que preocuparte de que vuelvan a casa en bolsas para cadáveres. Oh, es lamentable que ocurra, pero ¿no sabes que tienen esposas e hijos? Bueno, es lamentable que mueran, que resulten gravemente heridos, que sean capturados o lo que sea. Pero se alistan voluntariamente. Sí, están voluntariamente. But they volunteer. They volunteer. Well, okay, now you were talking Bueno, about de acuerdo. Ahora estás hablando en términos muy reales de cuánto hemos cambiado y de hasta qué punto el poder que adquirimos después de 1945, en particular, cambió las cosas, fomentó ese cambio y ayudó a que se produjera. Y ya no somos solo una potencia marítima, somos una potencia global. Y ese poder global lo ejercemos de 2 maneras especialmente duras. Una es cuando realmente extendemos nuestro poder para golpearte por mar o de cualquier otra forma. Y la otra es cuando te sancionamos. Ahora hay unos 2.000 millones de personas viviendo bajo algún tipo de sanción estadounidense. Así que hemos dado un nuevo alcance y un nuevo nombre al poder marítimo o continental. Y se nos está volviendo en contra porque hemos hecho un uso tan indebido de ese poder y de ese alcance. Y ahora tenemos a una persona que ni siquiera entiende una palabra de lo que estoy hablando y que simplemente extiende la mano cuando le apetece para golpear a la gente. A eso se reduce realmente. Quiero decir, no podrías inventarte nada sobre este presidente que resultara creíble, que tuviera sentido. that would be credible, that makes sense. Well, there were some warnings in the past, though. Back in Bueno, 1898, ya hubo America algunas won the advertencias war en el against the pasado. Spanish. En 1898, cuando los estadounidenses ganaron la guerra contra los españoles, y con ello adquirieron todas esas posesiones coloniales, incluidas Filipinas, hubo gente como Mark Twain que señaló que aquello era bastante dañino para el alma de Estados Unidos. Que una vez que uno se mete en el negocio colonial o imperial, no se trata solo de moralidad. Parte del alma de la nación se perdería en ello. Creo que puede decirse lo mismo de la hegemonía contemporánea o de la hegemonía moribunda de Occidente en el plano político. También de los europeos. Eso es lo que me pareció extraño cuando Marco Rubio fue a Múnich y dijo que teníamos que recuperar la grandeza europea. Y se refirió en esencia a los imperios europeos. Pensé, me encantaría recuperar la grandeza europea, pero el imperio no debería ser la forma de definir esa grandeza. Perdón, tenía la última pregunta sobre... Déjeme ser solo una. Me encanta Mark Twain, Montreal mucho de sus palabras. Pero Mark se olvidó de 4 mislares. Tenía mucha experiencia, gente bajita y morena.
A lot, a hell of a lot of practice. And it wasn't Mucho, just in the South. muchísima I mean, práctica. I was Y no fue solo en el sur. Quiero decir, me quedé bastante sorprendido al leer cuántos esclavos había en Filadelfia, por ejemplo, mientras me ponía al día con el libro de McCullough sobre Adams y cuántos esclavos había en otras partes del norte, porque allí era muy rentable. because it was very Y eran baratos. Puede que no los trataran tan mal como algunos they sureños. didn't treat them quite as bad Pero as en the resumen, others. ya teníamos mucha I experiencia would con say gente that morena y we had had pequeña. a lot of experience with little brown people. Yeah, and there was the Sí, Native y también American estaban los laws. Native Americanos, por Well, supuesto. uh, Bueno, other la than idea that, se mantiene, aunque sí, uno... one No, it does. And Teddy Roosevelt's Great White Fleet was a No, perfect sí que lo example hace. of, you know, Y la flexing gran flota American blanca de Teddy muscle Roosevelt fue un ejemplo out of the perfecto now de, ya sabe, free hacer world gala of de the poderío waves, marítimo. as well as, Y ahora voy a gobernar el mundo y los mares, we además de did mis propios very well. dominios. We retreated No se nos dio muy bien. quickly, Nos retiramos and bastante World War I rápido. jerked us Y out. luego la Primera Guerra Mundial nos sacó But bruscamente it's de been a- nuestra it's been a ensoñación. very good Pero en fin, history. ha sido una historia muy You variada, can no trace cabe a duda. line Pero se puede all the way trazar from una the línea very desde el beginning. principio mismo. And Pensemos en las let's críticas de say Burke a la Revolución Burke's Francesa, criticisms los of the elogios French de Jefferson a Revolution, la Revolución Francesa Jefferson's y praise of the Adams, French más o menos en medio, pero Adams acabando por kind of being ponerse in del the lado de middle, but Burke. eventually Se siding puede with trazar Burke. una línea You desde can aquel trace a debate line y from aquella that dicotomía de argument, intereses that hasta el dichotomy momento of en el que interest, estamos ahora mismo. all the way to the Y se time puede that we're in defender que right la now, corriente que ganó and fue la make peor de an todas. argument for the strain that won was the worst one of all. Yeah, but Sí, pero entonces se puede argumentar que está dando un paso atrás, que esto podría ser precisamente lo que la nación necesita para sanar, ¿no? Yeah, and I thought Trump was going to do that, and I Sí, got y into pensé que it. Trump iba a hacer eso. There, I was Y flirting tengo que with it. admitir que durante un tiempo estuve planteándome votar a Trump porque hablaba de eso. Y pensé que al margen de su pasado, de su carácter turbio y de sus maneras de aprovecharse de todo, si simplemente diera marcha atrás de forma inteligente, sería una verdadera contribución a que sigamos teniendo presencia en el mundo sin, ya sabes, matar a gente y acabar matándonos a nosotros mismos. Y me preocupaban mucho las armas nucleares porque estaba viendo lo que ocurría con ellas. Nos olvidamos por completo de la Guerra Fría. En Estados Unidos ni siquiera sabemos que existió la Guerra Fría. In America, we don't even know the Cold War happened. And in terms of nuclear weapons, we don't even know what they were. Y en cuanto a las armas nucleares, ni siquiera sabíamos qué eran, qué habíamos determinado sobre ellas, cuál era nuestra doctrina respecto a ellas, o de qué iban las películas sobre ellas. Dr. Strangelove viene enseguida a la mente. Así que pensé que eso iba a ocurrir. Pensé que lo primero que Trump iba a hacer y que tendría gran importancia sería replegarse. ¿Significaba eso salir de la OTAN? Pensé que sí. Probablemente sí. Quizá mantendría nuestro paraguas nuclear para los países de la OTAN en Europa y Canadá, pero sin ser un miembro activo de la alianza en ese sentido. Pero no ocurrió. De hecho, la fastidió de domingo a lunes. Quiero decir, miren lo que ha pasado. Ahora ha vuelto a apoyar a Zelensky. Sí, Marco Rubio acaba de señalar que, bueno, estamos impulsando la paz, pero que al llevar a cabo ataques en profundidad dentro de Rusia, podemos rebajar las expectativas de Rusia en las negociaciones y acercar a las partes. Así que vale, estamos atacando a Rusia y la OTAN respalda esos ataques para hacer que los rusos cedan más en la mesa de negociación. Entonces, ¿en qué se diferencia exactamente Trump de Biden ahora? Exactamente. Exacto. Quiero decir, ya saben, en realidad no hizo gran cosa de lo que prometió hacer. Punto. Sí, perdón, déjeme llegar a mi última pregunta, que era sobre... Quería volver a preguntarle por los errores de cálculo, no solo de Estados Unidos, sino del occidente político en general. Es decir, en el caso de muchas de estas potencias emergentes, que desafiaron a lo que, bueno, ahora es una hegemonía ya pasada, siempre se asumió que los adversarios eran más débiles de lo que realmente eran. Por ejemplo, con la guerra económica contra China, se partía de la idea de que, si les cortábamos el acceso a los chips estadounidenses, sus gigantes tecnológicos empezarían a desmoronarse.
En esencia, se daba por hecho que la guerra comercial sería, bueno, quizá no un paseo, pero que sería fácil meter una llave inglesa en la maquinaria de la economía china. Lo mismo con la guerra contra Rusia. Si recuerdan 2022, se asumía que, bueno, ya saben, enviamos armas, el ejército se desmoronará, son un tigre de papel, que cuando llegaran los tanques, los Leopard, los rusos simplemente huirían del campo de batalla, ya saben, por miedo a los tanques de la OTAN. De stepperthwitheten for stemu. Se asumía que un club sería antes de la semana. Rublating noming de dirubitukuas de por haun. The ruble would become rubble, as we were told, and internationally they would be isolated. Y, a nivel internacional, quedarían aislados. Así que eso era Rusia. Y por último, Irán. Quiero decir, obviamente Trump tenía planes muy distintos para Irán. No sabía que pudieran responder de esta manera y, de hecho, dejar fuera de servicio todas estas bases estadounidenses en la región, cerrar el estrecho de Hormuz y que no se pudiera hacer nada al respecto. Quiero decir, en todo esto se puede ver la frustración. Pero todo ello en conjunto parece mostrar un error de cálculo. Subestimar al adversario. Me preguntaba, ¿de dónde crees que viene esto? Quiero decir, ¿es mala inteligencia? ¿Es ideología? ¿Son medios de comunicación guiados por una narrativa? ¿Israel? Narrative-driven media and Israel. and Israel. That's Don't leave out Israel. But I think E Israel no. your question is Pero creo que su pregunta está muy bien planteada. Creo que el principal problema, no el único, pero sí el principal dilema, por decirlo así, es que gente como Kagan y Kristol y otros neoconservadores globalistas, gente de ese tipo, sobreestimaron nuestro poder y subestimaron el creciente poder de China. Ese poder no debería haberse subestimado, porque ya en el 94 y el 95 veíamos claramente hasta qué punto China iba a ser un país con el que habría que contar en menos de una década y media, como mucho 2 décadas. Y configuramos, y cuando digo configuramos, me refiero a que George W. Bush también participó en esto, porque le dio exclusivamente a Powell la cartera de China. Dick y Don la querían desesperadamente, pero cada vez que lo intentaban, conseguíamos rechazarlos. desperately, but every time they tried, we'd beat them off. And the president backed Powell up. The one really significant issue. El presidente respaldó a Powell. Fue el único asunto realmente importante en el que George W. Bush respaldó a Powell. Y empezamos a tratar de diseñar una política que no se limitara a ayudar a China a entrar, por ejemplo, en el GATT, o como se llamara entonces la OMC. Ayudarles lo suficiente como para que nos estuvieran agradecidos, por decirlo así, y al mismo tiempo no tanto como para que avanzaran tan deprisa que no pudiéramos al menos mantenerlos bajo vigilancia, ponerles límites. Así era como tratábamos con ellos. Y creo que logramos crear con Deng Xiaoping y quienes le sucedieron la idea de que éramos dignos de confianza, de que realmente teníamos la intención de mantener una competencia estratégica, que es la expresión que utilizábamos. Lo recuerdo. Los chinos, su embajador en el despacho, tenían problemas para traducirlo. El intérprete buscaba un término chino para competencia estratégica. Y al final lo encontraron y se encendió la luz. Ah, sí, vale. Podemos competir juntos en un mundo pacífico. Podemos coexistir en un mundo pacífico. Aunque os convirtáis en la primera potencia económica del mundo, que por cierto, probablemente lo haréis, queremos llevarnos bien con vosotros y queremos seguir compitiendo en las formas en que nosotros podamos y en las que vosotros podáis. Algunas personas dirían que eso era una quimera. Varias lo dijeron. Zbigniew Brzezinski, por ejemplo. Henry Kissinger. No sé exactamente cómo acabó distanciándose Henry, porque no participé en la última reunión. George Kennan, viejo como él solo, creo que tenía 99 años entonces, moriría ese mismo año creo, se sentía más o menos cómodo con ello. Pero así era como lo enfocábamos, y creíamos que era la única manera de hacerlo, porque nos dimos cuenta de que estaban haciendo un mundo nuevo, y tendríamos que vivir en él. Y tendríamos que vivir en él de una forma que no fuera nuclear y que afrontara la crisis climática. Esas eran las dos cuestiones en las que nos fijábamos, aunque parezca mentira, ya en 2002 y 2003.
El 11 de septiembre alteró un poco aquello, pero aún así volvimos a ello en cuanto pudimos. We got right back on it as soon as we could. And then along came these people who had a very different idea. Y entonces llegaron estas personas con una idea muy distinta. Una idea muy distinta. Vamos a mantener nuestra hegemonía, pase lo que pase, aunque todo lo que veían en el mundo les decía, no podéis hacer esto, porque si lo hacéis vais a caer mucho más rápido y de una forma mucho más dura. Aún así, siguieron adelante y lo hicieron. Y Biden fue el principal culpable de todos. Recuerdo mi conversación con Powell. Cuando Powell habló del lugar, el republicano del Comité de Relaciones Exteriores que se alternaba con Biden cuando los partidos cambiaban el control del Senado. Habló de Biden y de cómo conocía los asuntos y todo lo demás, pero dijo, no le hagáis presidente, quiere serlo. Él desea desesperadamente ser presidente, no lo hagáis presidente jamás, sería un desastre. Vaya, qué profecía fue esa. Así que, ya saben, en definitiva, las personas individuales, los personajes, sí marcan la diferencia. Y tuvimos varios seguidos. Creo que los presidentes, desde Bush padre hasta Donald Trump, han sido los peores presidentes que hemos tenido en toda la historia de Estados Unidos, con la posible excepción del presidente Obama. Pero él mismo se acercó a ese grupo por ser tan cobarde cuando se trató de la declaración sobre la postura nuclear, de su sistema sanitario y de otras cosas así. Pero no puedes sobrevivir durante tanto tiempo a esa falta de experiencia a que te dirijan las personas que están entre bastidores, por así decirlo. Perdisteis a HW, perdisteis a Powell, perdisteis a Baker, perdisteis a toda esa gente que conocía el mundo y conocía la realidad de ese mundo, que sabía lo que estaba ocurriendo. Y ganasteis a un montón de personas sin experiencia, manejadas por el complejo militar industrial y por otros intereses de Estados Unidos que no están necesariamente interesados en su futuro ni en su salud. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias. Y luego nos llegó Trump. Encima de todo eso, nos llegó Trump. ¿Cómo podéis ser tan malvados como para merecer que la providencia divina os dé toda esa serie de líderes? Porque sí marcan la diferencia. Sé que pensamos que no, pero sí la marcan. Marcan la diferencia. Su carácter, su capacidad para tomar decisiones, su capacidad para llevarse bien con otras personas, su capacidad para elegir a su gabinete, todo eso importa. Y hemos tenido desastres. Desastres absolutos, en un momento en que necesitábamos lo mejor. Y ahora tenemos lo peor. Espero que salgamos de esta, Glenn. Espero que Europa también salga de su malestar. Y ya sabes lo que pienso sobre eso. Ayudamos a construir la Europa actual con la CIA y con nuestros esfuerzos a través de USAID y otros organismos. Una de las cosas que me gusta de lo que hizo Donald Trump fue eliminar USAID. No necesariamente la USAID real, la que se supone que ayuda a la gente, sino la que andaba por ahí utilizando la democracia liberal como arma, formando a líderes europeos para que fueran buenos demócratas liberales y luego entraran en la OTAN como resultado. Eso fue un trabajo repugnante. Pero lo hicimos y seguimos haciéndolo. Seguimos haciéndolo. Aún lo hacemos en Georgia, lo hacemos en Azerbaiyán, lo hacemos, en realidad, por todo el mapa. Ya no es muy eficaz porque Marco Rubio lo alteró involuntariamente. Cito a menudo lo que me dijiste una vez, que cuando estabas en la Casa Blanca, teníais esas pizarras con líderes europeos. Ya sabes, a quienes nos gusta encumbrar, de quienes no nos gusta alejarnos, a quienes empujar hacia abajo. En esencia, seleccionar el liderazgo político. Y quienes son seleccionados, asegurarse de que tengan un sistema claro de incentivos y formación en lealtad a Estados Unidos. Sí, bueno. Pero no se trata solo de los líderes. Da la impresión de que la cultura política ha cambiado radicalmente desde la Guerra Fría. Ya sean políticos, diplomáticos, periodistas, académicos o ciudadanos de a pie, solo se les permite decir ciertas cosas. A la hora de calcular mal, solo podemos decir, somos fuertes, estamos ganando, somos virtuosos, y nuestros adversarios siempre son exactamente lo contrario.
No tienen intereses legítimos, siempre están perdiendo, son débiles y siempre tienen intenciones beligerantes. Always have belligerent intentions. And that Y esa actitud es absolutamente letal para la diplomacia. to diplomacy. I feel the same, but it's so Siento lo strange mismo, because if you say, pero es for muy example, extraño. "Oh, well, the Porque si Iranians, dices, por ejemplo, they're winning." bueno, los iraníes están ganando, entonces te dicen, no, ese es un argumento iraní, lo cual es muy extraño. Lo mismo con Rusia, porque durante los últimos 4 años y medio he señalado, bueno, los rusos están ganando esto, y entonces, eso es prorruso. Pero las realidades objetivas deben sostenerse por sí mismas. Quiero decir, ¿por qué? No puedes reconocer una ventaja estratégica del adversario sin ponerte de su lado. Es muy... La gente hablaba así durante la Guerra Fría. Habrían pensado que estabas loco, pero se ha convertido en la norma. Tiene un coste social muy alto en Europa, que siquiera, bueno, discrepes de las narrativas principales que plantean los gobiernos. Es muy extraño. Quiero decir, de nuevo, creo que también hay algo relacionado con el liderazgo y con la cultura política sobre No, I think Powell was right in 1989. Creo que Powell tenía razón en 1989 cuando me dijo que Mitterrand, Kohl, Thatcher, Gorbachev, Shevardnadze, Baker, Bush, toda esa gente desaparecería. Y al menos ellos tenían sus miedos de cuando tenían 12 años o la edad que fuera durante la guerra. En cuanto tuviéramos una serie de líderes por toda Europa sin ningún recuerdo de la guerra, ningún recuerdo visceral, todo cambiaría. Bueno, por desgracia, me temo que pronto tendremos políticos con experiencia en la guerra si seguimos por este camino. Pero supongo que ese es el viejo cliché, que cada generación tiene que aprender a temer la guerra. Y supongo que nuestro momento está llegando. Pero en fin, ¿alguna reflexión final? Anyways, do you have any final thoughts? I have a final thought about Germany. Tengo una última reflexión sobre Alemania. Estoy oyendo que Merz ha puesto en marcha una iniciativa de verdad, tratando de impedir que AfD tenga el poder de hacerse con los 2 estados más orientales, y con ello evitar cualquier movimiento militarista de Alemania hacia Rusia. ¿Tú también estás oyendo eso? Sí, lo vi en el Telegraph y en otros medios británicos. Informaban de que Merz estaba haciendo acuerdos secretos por si los alemanes votan de la manera equivocada. Podría quitar a los estados federados parte de su autonomía y de sus derechos para que no puedan obstaculizar una posible guerra con Rusia. Según el Telegraph, se les consideraba estados traidores porque votan a AfD, no a Merz. Así que este es el punto en el que está Alemania ahora mismo. So this is where Germany is at the moment. So yeah. Recuerdos de la conversación con Gorbachev, Helmut Kohl, Trevor Nunn, Powell y Baker, según la recuerdo, en la que fueron enumerando las cosas que podrían pasar si Alemania se reunificaba, seguía en la OTAN y Rusia lo aceptaba. Además de los costes, Kohl se quedó realmente atónito cuando recibió la estimación de, supongo, el Tesoro en Bonn. Le dijeron que serían $80,000 millones. Claro que al final me dicen que la reunificación costó el doble. Ahora la gente olvida que Margaret Thatcher y otros eran bastante pesimistas o negativos respecto a la reunificación de Alemania. Había líderes europeos que decían, conseguirán lo que Hitler no pudo darles. Ya sabes, una Europa dominada por Alemania. Quiero decir, la gente lo olvida, pero supongo que se recordará muy pronto si Alemania sigue por este camino. Puedo decir esto sobre Kohl, al menos según mi interpretación. Yo no estuve allí tantas veces, pero Powell me informó bien después de las reuniones. Kohl se sentía bastante cómodo con todo, salvo con el coste y con lo que pudiera hacer Rusia si Alemania se reunificaba y se le permitía seguir en la OTAN. Y creo que Gorbachev y Shevardnadze le convencieron de que no había ningún problema con eso. Por lo que a ellos respecta. Probablemente hoy pensarían de otra manera y sean, sí. En fin,
Grazie nuovo por perderse tu tiempo. Time. Surely. Claro, gracias. Thank you. Cuídate.